buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Hablando de la Comisión Federal de Electricidad, ayer usted mencionó a un expresidente que tenía vínculos con empresas extranjeras del sector energético. Ya se quiere subir al ring. Ayer dijo en unas declaraciones Felipe Calderón que quiere debatir con usted, ya sea que venga él a la mañanera o que se sienten en su despacho o en televisión. ¿Cuál es su respuesta a este llamamiento? Y otra pregunta también sobre el sector eléctrico. Hace unos días se cancelaron algunas licitaciones. Si nos puede decir si se van a reponer o si va a haber un cambio de política en este respecto. Gracias. Sí, yo no voy a debatir con el expresidente. Yo lo único… ¿Y si llegara aquí a la mañanera y se sentara como Nino Canún acá atrás y le dieran la palabra? Pues ustedes tendrían que tener cuidado. Pero no. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Zedillo, el caso de Zedillo, o sea, lo tengo que plantear, porque yo siempre digo lo que pienso. Soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia. No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el FOBAPROA y también trabaja en uno de los bancos rescatados. En el caso de Felipe Calderón, tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa, que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No. Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano, eso no se puede hacer y no es un asunto legal. Además, debe de ser un asunto legal. Un presidente tiene toda la información, ¿sí?, estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal, es inmoral. Entonces, esas cosas ya no deben de seguir sucediendo y no quedarnos callados, porque acabar con la corrupción, limpiar la corrupción, es no solo perseguir a quienes cometen ilícitos, hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público. Es que antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, se dedicaban a saquear y seguían siendo don fulano, don mengano. ¿Quiénes eran los rateros? Que se robaba una bolsa en el mercado, se robaba una bicicleta, un cilindro de gas. Esos eran los rateros. Y los de arriba, los de cuello blanco, señores que se
se les tenía que rendir hasta pleitesías. Ya cambio, ¿sí? Ya no se puede eso. Y no es nada personal, es decir esto porque tenemos que acabar con esas prácticas. O sea, una vergüenza. Secretarios de energía a trabajar en empresas privadas de energía. O sea, claro que hay conflictos de intereses, eso no se puede permitir. ¿Y qué era lo otro que preguntabas? De las subastas eléctricas que se cancelaron hace unos días y si van… Porque hay un cambio por los subsidios. Vamos a seguir impulsando la industria eléctrica, no vamos nosotros a modificar contratos que se establecieron, pero ya no podemos seguir con la misma política de seguir dejando a la Comisión Federal de Electricidad como aval sin recibir lo que le corresponde. Tenemos que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo. Pero los contratos de las empresas eléctricas se van a respetar. Ya. Buenos días, presidente. Efrén Flores, del periódico Sin embargo MX. Dos preguntas. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado gastos excesivos de Pemex y CFE por los últimos 18 años. Mucho de este gasto tiene que ver con los sindicatos, no solo con la alta burocracia. Líderes como Romero de Champs no han sido investigados y bueno, para generar ese cambio lo que necesitamos es darle a los trabajadores la capacidad de tener elecciones libres. ¿Cómo va ese proceso, presidente? Y en segundo lugar, ayer Jonathan Heath mencionó que a pesar del contexto económico internacional complicado, podemos esperar buenas noticias en México en el mediano plazo. Pero, digamos, la mayor parte de las casas de análisis prevén un crecimiento promedio de 2%. ¿Usted sigue pensando en que este año va a haber un crecimiento del PIB mayor? Y si es así, ¿en qué ancla esa expectativa, señor presidente? Mire, va a haber más crecimiento económico porque no va a haber corrupción. O sea, la corrupción afecta el crecimiento económico. La corrupción se calcula hasta en 2 puntos del producto, moderadamente. Si bajamos la corrupción, como es nuestro propósito, se va a impulsar el crecimiento. Esa es una premisa. Otra es de que estamos reactivando la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar. No olvidemos que los pequeños negocios no solo son mayoritarios, sino son los que más empleo generan. Y el programa que tenemos de apoyo a pequeños negocios va a implicar la reactivación de la economía. Ese es también otro cálculo que hacemos que va a darnos buenos resultados para tener crecimiento económico. Y lo otro es que se están dando facilidades a la inversión con proyectos. Viene el Tren Maya, las refinerías, el desarrollo del Istmo,
está manteniéndose la inversión en la industria automotriz, está creciendo el comercio exterior, a pesar de la política, vamos a decir, de protección en Estados Unidos a su mercado, a pesar de lo que significó el acuerdo inicial del tratado. Tengo informes que están creciendo las exportaciones de manufacturas a Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Entonces, está estable nuestra moneda, no ha habido problemas en la bolsa de valores, hay confianza, vamos bien. Entonces, sí pienso que les va a fallar el pronóstico del 2%, pero vamos a ver, ¿sí? Ojalá y se equivoquen ellos. Y sobre la segunda pregunta, señor presidente, sobre la libertad o la democracia sindical, Sí. ¿cómo va ese proceso? Va avanzando, la decisión es que no se proteja a sindicatos, que no se proteja a dirigentes, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Está en el Congreso ya una iniciativa de reforma laboral en ese sentido para que haya democracia sindical. Y vamos avanzando. No queremos actuar de manera espectacular, siempre lo he dicho, pero no vamos a dejar de insistir en la democratización de la vida pública de México, en general, democracia electoral, democracia en los sindicatos, democracia en las universidades y cero corrupción. Me adelanto porque a lo mejor me van a preguntar, pero tengo interés yo en señalar que hay algunas protestas ahora, además tienen todo el derecho quienes protestan a hacerlo, pero también nosotros tenemos pues la obligación de informar a los ciudadanos por qué las protestas. Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, porque ese programa manejado por lo que era la Sede Sol consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad. Entonces el gobierno el año pasado destinó más de 3,000 millones de pesos con ese propósito. Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación. Tengo en la cabeza que por un programa
parecido sucedió lo del ABC. Pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio, y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación, porque hay también la participación partidista en este programa del PAN. Esto lo digo porque salió a la defensa la señora no solo, sí, la senadora Josefina Vázquez Mota. Entonces, ¿qué pasó en el sexenio pasado? ¿Qué sucedía? Le daban dinero a las organizaciones. Bueno, la señora Josefina, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes, para apoyar a migrantes. Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil. Para eso es el gobierno. Esto debe de quedar muy claro. También tenemos la protesta de las organizaciones campesinas, porque aquí se preguntaba, porque recibían recursos todas las organizaciones del gobierno. O sea, el dinero del presupuesto se les entregaba a las organizaciones. ¿Cómo es eso? No les gusta el cambio, pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones. O sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder. Se acaba la corrupción. Es que, lo vengo diciendo en todos los actos, si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas, el dinero que va a la gente, o pasa por organizaciones, no llega, o llega muy poco, porque hay piquete de ojo. Ya se los expliqué en alguna ocasión qué es el piquete de ojo. O hay moche. Entonces queremos que llegue completo de la tesorería al beneficiario. Por eso estamos haciendo el censo y se van a transparentar los censos y todos los recursos que se entreguen, porque si no, no va a cambiar esto. Estamos teniendo información, tengo pruebas de que se disponía de recursos supuestamente para ayudar a la gente y la gente no recibía el dinero o no lo recibían completo. Entonces, esto es lo que ya cambia, ¿sí? Y garantizar el derecho a disentir, el derecho de manifestación.
el derecho a criticar y el derecho a audiencia, a diálogo. Pero de una vez aprovecho para decirle cuál es la postura del gobierno. Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales ni de la sociedad civil. Todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Perdón, Eric Martin de Bloomberg News. Solo para informarle que en el tiempo que usted está hablando de Pemex, en esos últimos minutos los bonos han reaccionado con un alza positiva de casi 1%. Entonces, que los mercados y los inversionistas sí están siguiendo los comentarios y las noticias de aquí en estas conferencias. Y para aprovechar y dar seguimiento, señor presidente, cuando habla de medidas extraordinarias, ¿refiere usted a los detalles de cuánto más podrán deducir de lo que invierta en ciertos campos? ¿O planean una inyección de capital y por qué monto? Y de otro lado, si las medidas que van a anunciar no incluyen una transferencia de dinero a Pemex, ¿qué tan probable es que se anuncie una inyección de capital para Pemex este semestre y por qué monto, presidente? Gracias. Pues eso es lo que vamos a dar a conocer precisamente, pero van a ser en lo fundamental medidas fiscales, o sea, que Pemex pueda contar con más recursos pagando menos derechos a Hacienda, básicamente. Y no vamos a dejar de analizar las otras posibilidades. Que se flexibilice lo de el otorgamiento de contratos, pero lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tengan más recursos, que paguen menos, buscar homogeneizar, estandarizar, que Pemex tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a pago de impuestos y derechos, porque Pemex ha sido muy castigada por la hacienda pública. Llegó a ser la que financiaba el 40% del presupuesto nacional. De cada peso del presupuesto, 40 centavos los aportaba Pemex. Y se dedicaron a sacarle recursos y se debilitó la empresa. Ahora la vamos a fortalecer y qué bueno que me dice de que está mejorando la imagen de Pemex. Y yo así creo que va a suceder. Muchas gracias. Y dos más, ¿no? Porque ya no me va a alcanzar a pasar a Palmillas a comer la barbacoa. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle qué acciones tiene contempladas su gobierno para enfrentar este fenómeno que se está registrando de inseguridad y violencia contra servidores públicos. Ayer hubo un atentado contra un alcalde en Veracruz, el atentado contra el diputado local en San Luis Potosí, el Mijis, y además en los 2 meses que van de este gobierno
se han asesinado a 47 elementos policíacos municipales, estatales y federales. ¿Cómo van a enfrentar ese fenómeno? Ese sería el primer tema que quisiera consultarle. El segundo es si su gobierno va a mantener la postura sobre el tema Venezuela, a pesar de que ya muchos otros países están reconociendo a Guaidó. Ayer se sumaron algunos países europeos a esta posición. Y finalmente preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a trabajar con un líder sindical que ha sido muy cuestionado como Víctor Flores, que ya se anotó para que los ferrocarrileros afiliados, dice a su sindicato, trabajen en el proyecto del Tren Maya. Bueno, pues acerca de las tres preguntas, lo de violencia lo tratamos todos los días, nos preocupa mucho y estamos ocupados en atenderlo. Y es lamentable que esto pase, que estén perdiendo la vida funcionarios públicos y ciudadanos. Nos preocupa mucho lo de la violencia. Por eso todos los días lo estamos atendiendo. Acerca de Venezuela, es nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ahora sí que no es con nosotros, es con la Constitución. Es el artículo 89 de la Constitución. No nos podemos mover de eso. Para no equivocarnos, lo mejor es apegarnos a principios. Lo mejor es ajustarnos, ceñirnos a lo que establece la Constitución. Además, nosotros no podemos desconocer o reconocer a un gobierno de otro país. Sí, hay que buscar que se respeten los derechos humanos, hay que buscar que haya una solución pacífica, sin violencia. O sea, hay que equilibrar entre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y los derechos humanos. O sea, es la mezcla de todos estos criterios los que nos llevan a actuar como lo estamos haciendo. Yo no quiero recordar el pasado, pero ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías. Eso no. O sea, eso son otros tiempos. Los pueblos tienen que autodeterminarse. Eso es lo más adecuado. Y no es estar a favor, no es estar en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos. O sea, yo entiendo, o sea, hay sobre todo los conservadores, ¿cómo no los voy a entender? ¿Saben qué hicieron los conservadores de México? Después de que Santana entregó o no supo defender o se portó como un mal ciudadano, como un mal militar, y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, después de esa gran tragedia, después de ese gran zarpazo, se fue al exilio. Y los conservadores de entonces, de manera increíble, lo fueron a buscar para que
regresara a gobernar a México. Diez años después, los conservadores fueron a buscar a un príncipe para que gobernara México y nos invadieron, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Entonces los conservadores son así. También ofrezco disculpas, ¿no? Entonces, no les parecen ciertas cosas, porque tienen una manera de pensar, es una mentalidad que respeto, pero no comparto con ellos. ¿Y el otro punto cuál era? Víctor Flores y su participación en el Tren Maya. Bueno, son los trabajadores los que tienen que decidir sobre esto en elecciones limpias, libres. Vamos a procurar que en las elecciones, en voto secreto, los trabajadores elijan a sus representantes sindicales y que los trabajadores, de manera soberana, como ciudadanos mayores de edad, sin amenazas, en libertad, puedan escoger a dirigentes honestos, ¿sí?, que verdaderamente representen a los trabajadores. Pero el gobierno no tiene sindicatos, ni tiene líderes predilectos, ya eso se terminó. O sea, no nos metemos en eso. O sea, es la vida sindical buscando que haya democracia al interior de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez del Sol de México. El día de hoy se liberan unos videos clasificados del caso de Colosio. Preguntarle si usted ha considerado aumentar su seguridad, dado que, bueno, el que era candidato a la presidencia del PRI también tenía un contacto con la gente y decía que, pues, bueno, no tenía miedo a amenazas y pues vemos que acabó su caso en un asesinato. Preguntarle si después de las amenazas que recibió y viendo este ejemplo, pues ha considerado aumentar su seguridad, además de que lo han solicitado, lo han expresado miembros de su gabinete. Y por otro lado, preguntarle si en algún momento Mario Aburto, quien fue señalado como el asesino, solicitara que se revisara su caso como preso político, lo revisarían. Y por último, hoy también se da a conocer que el equipo de México que estuvo negociando el Telecán contrató a un despacho en Estados Unidos para que los ayudara a cabildear durante la negociación del TEMEC. ¿Van a revisar esto? ¿Habría algún cambio o algo para en los acuerdos, dado que recuerdo que el domingo pasado usted dijo que iban a revisar los acuerdos en el tema de importación de azúcar durante su mitin allá en Veracruz? Gracias. Bueno, ya lo de la seguridad lo he expresado. La gente nos cuida. Es importante lo que hacemos en beneficio del pueblo, de todos. No odiamos, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, si acaso adversarios, pero no tenemos pensado reforzar la seguridad o tener guardias especiales. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, la gente está pendiente, nos está cuidando.
lo único que tenemos que hacer es organizarnos mejor, porque aunque la gente nos cuida tanto que nos a veces, ¿no?, nos impide caminar, o sea, nos apachurra, pues, pero eso es cosa de organización, nada más. No, yo creo que los seres humanos somos buenos, todos. Y los traviesos, también piensan en sus familias y que no dejen de pensar en sus hijos, que no dejen de pensar en sus madres, que no dejen de pensar en sus familiares, ¿sí? Y que seamos humanos todos, que no haya odios, que no haya rencores, que no haya estos estallidos, ¿no?, de odios, el resentimiento social, que se termine y que podamos vivir en paz y que no se olvide, que nadie lo olvide, solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y lo demás lo dejamos pendiente. Que si hacen la solicitud, hay formas para hacer estas solicitudes en el caso de detenidos, de presos en Gobernación, y se les atiende a todos se les atiende. Muy bien, muchas gracias.